tenía 12 años y su hermano 14, y su hermano murió a los 16 años por las lesiones de la lepra. Y él, bueno, pues todavía hasta hace 3 años que se hizo el reportaje, pues todavía estaba vivo ahí. Entonces, esas son imágenes de ellos, son pacientes reales, son pacientes que viven ahí. No sé si todavía están vivos porque les digo, la información es de hace 3 años. Y bueno, pues ellos ya, aunque ya están, digamos, curados, pues podrían volver a la sociedad y reintegrarse como nosotros, pero imagínense, ellos ya tienen alrededor de 70 años, 60, y pues toda su vida han vivido ahí, es lo único que conocen. Imagínense salir de ahí a vivir a la sociedad, pues obviamente es difícil, ya no lo harían. Entonces, por eso es que permanecen ahí. Y si se fijan, pues están en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque como decía por ahí este paciente, ¿verdad? La vida se los está llevando a pedacitos. ¿Por qué? Pues porque las propias lesiones han ido o fueron durante su vida avanzando al grado de que pues requirieron incluso de amputaciones, porque a pesar de que el gobierno les dio este lugar y todo, pues por muchos años realmente no hubo el apoyo de instituciones de salud. Sí había médicos que iban, pero eran como, digámoslo, voluntarios. Entonces no había un seguimiento como tal. Entonces estos pacientes tuvieron muchísimas complicaciones. Y bueno, estas son algunas imágenes de los archivos, ¿verdad? De cómo lucía, por ejemplo, la iglesia que tienen, lo que son los salones que tenían, los pasillos interiores de este lugar, de este leprosario. Y bueno, hoy en día, o en los últimos años más bien, antes de que lo expropiaran, pues miren el grado de abandono que tenía, ya completamente descuidado, porque pues no había interés del gobierno tampoco ni de nadie para poderlos apoyar. Y posteriormente, ¿verdad? Pues este periodista que hizo estos reportajes, pues fue recabando ciertas imágenes y no todos los internos le permitieron, digamos, hacerlas públicas. Creo que él decía que había 13 pacientes todavía con lepra ahí, desde de los originales, y solamente me parece que fueron 4 los que le permitieron tomar fotos. Este paciente que ven ustedes aquí en la orilla es el mismo, que está en la iglesia y que está en la habitación. Él ya falleció, él falleció después del reportaje, así que él pues ya no está. Y bueno, el gobierno llegó y el gobierno dijo, bueno, necesitamos un hospital de alta especialidad, y quitó la propiedad, quitó la hacienda y construyó ahora este hospital. Y bueno, los pacientes como ella, que todavía permanecen en el lugar, pues siguen en esas casitas o en esos departamentitos viejitos que están en la parte posterior de donde se construyó el hospital, y pues ahí van a vivir hasta que se mueran. Y el plan del gobierno es que obviamente cuando ya ellos fallezcan, pues obviamente van a derrumbar el lugar y van a ampliar la zona del hospital. Ok, toda esta historia que les acabo de contar, para mí es importante que la conozcan para que pues vean que realmente la lepra pues va más allá de las lesiones que vamos a ver nosotros a nivel cutáneo, que realmente lo que más duele y lo que todavía existe pues es el estigma, ¿verdad?, ante estos pacientes, y que todavía hay mucho rechazo ante ellos en lugar de que haya el apoyo pues para que se les pueda dar tratamiento y llevarlos a la curación. Entonces, mi intención al platicarles esta historia es, pues, que conozcan un poquito más allá de lo que el libro nos dice, y que sepan que, pues, todavía en nuestro país tenemos casos, y no nada más esos. Esa es una historia, digamos, de tantas, y que si alguien algún día les pregunta al respecto, pues ustedes sepan que, bueno, ese fue el último leprosario que existía en la Ciudad de México o en nuestro país, y que hoy existe un hospital de dermatología, pero ya eso de tener un sitio donde las personas con lepra se iban a ir a aislar, digamos, se acabó en ese momento, ¿verdad? Pero hay países como, por ejemplo, Chile. Chile todavía tiene pues un hospital o un leprosario que es todavía funcional, todavía recibe pacientes, y tiene, si no me equivoco,
más de 120 pacientes. ¿Por qué? Porque muchos de ellos también ya tienen muchos años y ya no se quieren reintegrar a la sociedad, pero tienen la libertad pues de entrar y salir sin ningún problema. Entonces, en el mundo todavía existen leprosarios y eso que estamos hablando que desde la antigüedad existía, bueno, para que ustedes conozcan que efectivamente, pues en México tuvimos y que ahora pues ya es ese hospital, pero bueno, la historia de que eso existía, pues es real y la vivimos en nuestro país. Y todavía pues existen esos pacientes por allá que todavía pues están ahí como testimonio vivo, ¿verdad? De esta situación. Entonces, bueno, hablando propiamente ahora sí de lo que es el otro aspecto, lo que es la enfermedad en sí, pues vamos a ver que es mucho más común que aparezca sobre todo en varones, pero bueno, pues no es exclusivo, ¿verdad? Puede aparecer en mujeres también y la forma más frecuente que aparezca es en la niñez. Ahora, si nosotros vemos lo que hace prácticamente característica la lepra, pues es que ocasiona que haya una desmielinización. Y esa desmielinización lo que va a empezar a generar es que pues obviamente tengamos sitios donde va a haber neuropatía, donde no va a haber sensación y donde vamos a tener posteriormente pues zonas de anestesia por ese daño que va a ocurrir. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese aspecto, la primer causa de neuropatía, pues es la diabetes. Y la segunda sería la lepra. ¿Okay? Ahora, no todos los pacientes que tienen lepra son lo que se le conoce como bacilíferos, es decir, que tienen la presencia de estos bacilos y que puedan, digamos, expulsarlos a través de la secreción nasal o de las gotitas de flujo. No todos. Hay algunos que tienen, digamos, una carga mínima, por lo tanto, las secreciones que tienen, pues no se consideran bacilíferas. Ahora, para que nosotros podamos infectarnos y nos pueda dar lepra, tenemos que tener varias características. Primero que nada, tengo que estar yo en contacto con alguien que tiene lepra y que esa persona que tiene lepra sea bacilífera y tenga una alta carga de bacilos para que pueda infectarme. Segundo, yo tengo que tener de forma hereditaria predisposición para que la pueda desarrollar. Y aparte tengo que tener años, muchísimo tiempo de convivencia con esa persona bacilífera para que yo pudiera llegar a infectarme. Entonces, no es fácil que yo me infecte, no es altamente contagioso como antes se creía, no es así. Entonces, no todas las personas nos vamos a infectar y no todas las personas lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque existe este factor de herencia. Entonces, hay quienes tenemos como factor de herencia dominante resistencia a la infección. Entonces, por más que estemos con la persona y por más bacilífero que sea y por todo, pues simplemente no nos va a dar lepra. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen este factor. En cambio, al revés, hay quienes tienen como herencia recesiva lo que es el factor de predisposición, entonces ellos sí van a desarrollarla. ¿Ok? Ahora, veamos este mapa y vamos a ver que todas las zonas que se encuentran en tonos desde un azul medianamente oscuro en adelante, pues son los países que todavía reportan casos. Si se fijan, hay algunos países donde aparentemente no hay nada, pero más que nada es porque no se ha hecho un reporte como tal, no es porque no hay casos. En los que sí no se ha reportado durante un largo tiempo son los de color celeste muy, muy claro. Y si se fijan ustedes en nuestra zona, pues así realmente este color, ¿no? Lo vemos ya como que por acá. Entonces, ¿de qué me habla esto? Pues de que obviamente estamos en todo este continente donde todavía hay casos. Este es un mapa que bueno, pues ya tiene varios años, desde el 2016, pero yo no creo que en 4 años lo vayamos a ver todo ya en celeste claro. Digo, porque por muchos años ha estado esta distribución. Entonces, como les comentaba,
Fíjense bien en esto. Esto ya tiene casi 6 años, esto es de 2015, pero fíjense, en 2015 todavía teníamos en estos estados de la República casos, en 25 municipios de estos 11 estados. Entonces, imagínense 2015 y supuestamente bueno, lo digo porque no sé si a ustedes les ha tocado leer artículos y promoción que de repente lanza la OMS y por ahí se hablaba de que la lepra ya estaba erradicada. Pues resulta que, al menos en México, no. Entonces, en 2016 se lanzó una estrategia mundial donde se pretendía que la lepra desapareciera completamente de todo el mundo para el 2020. Ya estamos en 2021 y que yo sepa hasta ahorita, todavía no se ha logrado el objetivo. Por eso es que es importante que la conozcamos. Ahora fíjense que es un artículo que, bueno, ya yo lo encontré con fecha del 25 de enero del 2020. Ya tiene un año, pero relativamente, digamos, no es mucho. Tiene un año. Y hace un año decía que para el día 25 del mes de enero había 6 casos de lepra detectados nuevos. Ahora fíjense en lo que está escrito aquí. Para el día 25 de enero ya había casos en diferentes estados de la República y ya se fijaron en diferentes ciudades del estado de Tamaulipas y ya se fijaron quién está aquí. Reynosa. En Reynosa se encontraron casos de lepra. Y bueno, esto fue en 2020. En 2019 había 33 personas con este padecimiento. Y si ustedes se fijan, o sea, ¿de qué nos sirve o de qué nos habla? Pues bueno, eso nos da una mejor idea a nosotros de que pues efectivamente no está erradicada y sí tenemos casos y sobre todo, miren, en Reynosa. Entonces, nosotros tenemos la obligación de conocerlo precisamente por esa razón. Ahora, ¿quién es el agente causal? Pues es el Mycobacterium leprae o el bacilo de Hansen. Cualquiera de los dos nombres es correcto y se acepta precisamente en la lepra. Y bueno, tiene una característica que una vez que logra ingresar a nuestro organismo, pues se coloca, digamos, de forma intracelular, logra burlar nuestro sistema inmunológico para no ser detectado y atacado, y ahí puede permanecer por largo tiempo generando daño. Característicamente secreta una sustancia que se llama glea, y eso le va a ayudar a que forme lo que se conocen como globias, que son la forma característica mediante la cual nosotros lo vamos a poder detectar. Ahora, como les decía, para que yo me pueda infectar, tengo que tener ciertas características para que pueda desarrollarla. Ahora, el tiempo de incubación es bastante variable, va desde 6 meses hasta 5 años. ¿Se fijan que es un periodo larguísimo para que, digamos, nosotros lo podamos también detectar? ¿Cuáles son las principales vías de entrada? La mucosa nasal y la piel. Y sobre todo tenemos que saber que es poco infectante. Como les dije, es muy difícil que lo podamos contraer. Una vez que logra entrar a nuestro organismo, pues se dice que es intracelular obligado, tiene la característica de que no se puede cultivar y que básicamente pues el que se conoce como reservorio es el armadillo de 9 bandas. Y va a formar, como les decía, estas globias o estas agrupaciones donde podemos ver básicamente los bacilos, cómo se van como a juntar y van a formar como si fueran paquetes o grupos que se les llama, que tienen la forma de paquetes de cigarros y que son las características globias. Y bueno, vamos a ver que es una enfermedad que es crónica, tarda muchos años y que principalmente va a afectar lo que es la piel y los nervios periféricos. En ocasiones puede afectar mucosas y órganos internos. Y la mayoría de las lesiones mutilantes que vamos a tener en estos pacientes, pues es propiamente también por las complicaciones que va a haber.
Ahora, dentro de la estructura que posee este bacilo, vamos a ver que tiene diferentes sustancias como lo que son los ácidos micólicos, los glucolípicos y los arabinomananos, y estos tres básicamente son los que le van a conferir la virulencia. Estos le van a ayudar de tal manera a que pueda, digamos, mimetizarse con las proteínas de la célula y pueda, digamos, internalizarse y poder pasar desapercibido del sistema inmunológico. Una vez que logra entrar, generalmente va a tender a unirse a uno de los receptores de la membrana y una vez que lo hace, va a activar una cascada de proliferación y desmielinización. Una vez que se activa, básicamente este que ven aquí, que es algún día se los pueden llegar a preguntar en alguno de los exámenes nacionales, es el RAS-RAF-MEK-ERK. Este es básicamente, por decirlo así, el que codifica que esto ocurra y empieza ese, digamos, periodo de desmielinización que básicamente nos va a dar esa neuropatía y que al final pues vamos a tener esas zonas, como les decía, de anestesia. Aquí nosotros podemos ver cómo se alcanzan a ver esos bacilos o esas globias de las que hablábamos. Generalmente eso lo vamos a ver en tinciones especiales, ácido alcohol resistentes. Y bueno, en aquellos pacientes donde tenemos lesiones que nosotros queremos, pues básicamente, comprobar si estamos o no ante un caso de lepra, pues básicamente se van a evaluar a través de la técnica de inmunidad celular, en la cual lo que se hace es inyectar lo que es la lepromina y vamos a ver, una vez que se ha logrado inocular de forma intradérmica en el antebrazo, muy parecida a la reacción de lo que se conoce como el PPD o el que se hace para la prueba de la tuberculosis, se va a medir la respuesta para ver si hay respuesta positiva o no. Y en base a esa respuesta y esa medida, pues bueno, ya se van a ir viendo básicamente qué forma de presentación puede estar. Por ejemplo, lo que es la forma grave es donde no hay formación de eritema, el Mitsuda o la prueba esta es negativa y eso quiere decir que si es negativa, quiere decir que el sistema inmunológico pues no está reaccionando en contra de. La forma leve y las personas sanas generalmente van a formar un eritema, el Mitsuda va a ser positivo y quiere decir que hay una respuesta inmunológica en contra de este Mycobacterium leprae. Básicamente lo que va a ocurrir es que una vez que logra internalizarse y logra llegar este Mycobacterium, pues nuestro sistema inmunológico a través de la activación de los linfocitos T, pues lo va a detectar y se va a iniciar toda esta sistema inmunológico comenzando a desatarse. Generalmente vamos a ver que una vez que ya se activó este sistema, pues prácticamente lo que son los macrófagos se van a encargar de fagocitarlo y una vez que lo han fagocitado se van a convertir en estas células que se llaman virchoucitos. Y estos virchoucitos, pues rápidamente digamos que van a envejecer y son en contra de ellos, los que va a haber esa respuesta en la prueba de Mitsuda. Dependiendo, por ejemplo, del estudio que estemos realizando, pues podemos ver propiamente lo que son los virchoucitos o las globias de las que ya habíamos hablado. Entonces, para que yo pueda, como les decía, desarrollar, tengo que estar en contacto con un paciente altamente bacilífero, tengo que tener un contacto íntimo y prolongado con esta persona y tengo yo que tener susceptibilidad a desarrollarla para que me pueda infectar. ¿Qué es lo que vamos a observar? Bueno, pues vamos a ver que hay diferentes formas en las que se va a presentar. Esta es una de las más comunes, en la cual vamos a tener zonas con manchas, es decir, son lesiones completamente planas y que pueden ser eritematosas o pueden ser hipopigmentadas. Y la característica, que es lo primero que nos tiene que hacer pensar en que pueda tratarse de lepra, sobre todo es que son anestésicas.
Entonces, todas estas lesiones generalmente cumplen con esta triada, pero la principal es la anestesia. Entonces, es una lesión que tiene anestesia, tiene alopecia en la zona y hay anhidrosis. Es decir, en esta zona, pues no vamos a tener la presencia de la sudoración porque están afectadas también ahí las glándulas sudoríparas. Ahora, las clasificaciones, si ustedes leen, ¿verdad? En cualquiera de los libros o los artículos se van a encontrar que hay diferentes clasificaciones. Una de las que, en mi opinión, pues nos hace así como, no sé, como que es mucha información y nos confunde mucho, precisamente es esta, la Clasificación Internacional de Madrid, que bueno, nos habla de estos casos indeterminados, de la forma lepromatosa, la tuberculoide y las que se encuentran en medio, que son las borderline. Pero bueno, la que más nos debe de importar es la que está dada por la Organización Mundial de la Salud, que se basa básicamente en la presencia de lo que son los bacilos y tenemos lo que es la paucibacilar y la multibacilar. Y estas nos van a importar, ¿por qué? Porque en base a esas es el tratamiento que se va a indicar. Entonces, esta otra clasificación, la Internacional de Madrid, pues básicamente es para separarlas, ¿no? Las diferentes formas de presentaciones que hay, pero esta es la que ustedes tienen que conocer, ¿ok? Entonces, vamos a ver que en base a este tipo de clasificación, como les decía, ¿verdad? Está que la lepromatosa, la tuberculoide, los grupos indeterminados, dimorfos, etcétera. Muchos de los catedráticos cuando imparten dermatología sí le dan muchísima importancia a esta clasificación, pero repito, mi personal punto de vista, sí la tenemos que conocer, por supuesto, porque por algo existe, pero la que más nos debe de preocupar pues básicamente es la de la Organización Mundial de la Salud, porque finalmente pues es la que nos va a ayudar al diagnóstico. Estas formas que como quiera las tenemos que reconocer y ver, básicamente es que aprendamos a diferenciarlas porque por el tipo de lesiones que van a presentar, pues las podemos llegar a confundir, sobre todo con el vitiligo. Pero recuerden que cualquiera otra de estas dermatosis tienen sensibilidad. Y en el caso de la lepra no la tiene. Me queda menos de un minuto. Salimos y regresamos para continuar. Aquí los veo enseguida. Recording. Ok, vamos a continuar. Entonces, lo que les comentaba de esa clasificación, pues a veces nos revuelve un poquito. Entonces, vamos a tratar, digamos, de separarla para que nos quede claro y lo podamos entender de mejor manera. Déjenme regreso aquí. Por ejemplo, esta clasificación que pues como les decía, nos habla de todos estos grupos, básicamente lo que tenemos que ver es que tenemos dos espectros, lo que es la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Tenemos esas dos. Y generalmente tenemos, por decirlo así, en medio, los casos borderline. Entonces, estos casos son los que, dependiendo de las características que se vayan desarrollando, nos van a decir si van a cambiar hacia acá, a la lepromatosa, o hacia la tuberculoide, ¿ok? Entonces, básicamente de esta diapositiva, eso es lo que tienen que saber. Ok, como les decía, básicamente es importante conocerla porque pues la podemos llegar a confundir con otras dermatosis, pero acuérdense que en la lepra pues no hay sensibilidad, son anestésicas las lesiones y eso es lo primero que nos va a orientar. Entonces, en la lepra que se encuentra borderline, lo que vamos a tener nosotros son placas eritematosas con bordes difusos y justo aquí es como les decía, después de que aparecen esas placas, van a ir evolucionando y esa evolución es la que nos va a decir si es tuberculoide o si es lepromatosa. Entonces vamos a ver que si es la forma tuberculoide, la sintomatología o el cuadro que nos va a dar, nos va a afectar propiamente lo que es la piel. Y en este caso, pues va a ser menos contagiable esta forma.
Los síntomas son específicamente cutáneos, no hay afectación en otros sitios y en este caso la situación es que el sistema inmunológico del paciente está teniendo una reacción en contra de la presencia del Mycobacterium y eso le ayuda a que, bueno, pues las lesiones o las placas que vamos a ver, anestésicas, con anhidrosis, con alopecia, pues solamente lleguen, digamos, hasta eso, a la formación sobre la piel y nada más. En este caso, pues obviamente tenemos que buscar nosotros diferenciarla de algún otro tipo de lesión o infección en la piel que pudiera parecerse a esas placas, pero acuérdense que nuevamente lo primero que tengo que verificar es si la placa y la zona es anestésica. Si es así, automáticamente yo voy a descartar todas las demás. Vamos a ver que si en lugar de ser la forma tuberculoide se nos va hacia lo que es la lepromatosa, pues en este caso ya vamos a tener afectación no solamente a nivel cutáneo, sino que vamos a tener afectación de órganos, puede haber atrofia muscular, parálisis, deformación progresiva, incluso la muerte. La forma lepromatosa pues es la forma más grave. ¿Por qué? Porque en este caso el sistema inmunológico del paciente ni siquiera reacciona en contra de la presencia del Mycobacterium. Y nuevamente, ¿de qué depende? Pues de los factores que decíamos, ¿verdad? La carga que tengamos de bacilos y de los factores de herencia que tenga el paciente. Entonces, de eso va a depender que desarrolle uno o la otra. Ahora, en esta forma también, pues vamos a ver, como les decía, que llega a haber ese proceso también de desmielinización. Por lo tanto, a pesar de que tienen pues estas lesiones tan agresivas en las cuales pues está afectando los huesos y los órganos, pues nuevamente pues son zonas anestésicas. Una de las características que vamos a ver es que tiende a afectar la zona, por ejemplo, del cartílago, la zona nasal, y nos va a dar lo que se conoce como facies leonina. También vamos a tener presencia de zonas, como decíamos, de alopecia, porque todas las zonas donde haya la formación de esas placas van a tener la tríada, ¿se acuerdan? Anestesia, anhidrosis, alopecia. Entonces, por eso es que si las placas se llegan a formar cerca de la zona de la ceja, pues también vamos a tener esa alopecia. Vamos a tener también generalmente que hay infiltración hacia lo que son los lóbulos de las orejas y los pliegues cutáneos, y una de las cosas más terribles, ¿verdad?, que pueden llegar a ocurrir, pues es que ya hay destrucción de las extremidades y, como les decía, posteriormente se van complicando, no solamente por la afectación de este Mycobacterium, sino porque pues quizás tengan alguna infección agregada, quizás tengan alguna pues enfermedad crónico-degenerativa, y pues eso va a complicar más al paciente, y bueno, finalmente pues terminan todos mutilados. De hecho, de los pacientes que les presenté al principio, ¿verdad? Uno de ellos decía que la vida se lo llevaba en pedacitos. Dice, es que me están llevando en pedacitos, porque en este caso uno de esos pacientes tenía, pues tiene este tipo de forma, lo que es la lepra lepromatosa, pero aparte de ello tenía ya una infección agregada en una de las piernas que le estaba generando pues básicamente gangrena, y tuvieron que amputarle la pierna. De hecho, como les decía, si ustedes se interesan y buscan un poquito más de la historia, van a ver que este paciente, pues, si no hubiera sido por el periodista que estaba ahí, ¿verdad? Este paciente probablemente se hubiera muerto, porque él fue el que estuvo, digamos, exigiendo y moviendo para que alguien lo atendiera y lograran hacer la amputación de este paciente, si no, pues se hubiera muerto. Y bueno, pues él tenía esa forma, o tiene esa forma, la lepromatosa. Entonces, nuevamente en este tipo de lepra tenemos que empezar a hacer el diagnóstico diferencial, y otra vez, ¿qué me va a ayudar inmediatamente con cualquier dermatosis que yo esté pensando? La tríada, sobre todo la anestesia, es lo primero que me va a ayudar a que yo vaya descartando.
Entonces, vamos a ver que ustedes tienen que tratar de memorizar o de tener presente esta tabla, porque esta tabla es la que nos va a ayudar bastante para que nosotros podamos, pues, entender esta clasificación de la lepra tuberculoide y la lepromatosa. Entonces, vamos a ver que en la tuberculoide decíamos que el sistema inmunológico, pues, de alguna forma, pues, está reaccionando. Y en la lepromatosa, pues, no. Entonces, la reacción de Mitsuda, en este caso, va a ser positiva y en la lepromatosa va a ser negativa. En este caso, las lesiones que puede llegar a presentar el paciente, pues, son pocas y en la lepromatosa, pues, va a haber mucho más debido a lo mismo. Si nosotros realizamos una baciloscopía, acuérdense que nosotros tenemos que hacerla porque depende de si el paciente es bacilífero o no, ¿verdad? Si puede ser un foco de infección. Entonces, es uno de los parámetros que se evalúa. En este caso, la baciloscopía es negativa y en este caso es positiva. Y si nosotros buscamos de forma histológica la presencia de las globias o de los Virchowcitos, pues en la lepromatosa van a estar presentes y en la tuberculoide no. El diagnóstico, ¿cómo es? Generalmente es clínico, la exploración física que hagamos, la historia clínica y lo tenemos que confirmar de forma histopatológica y bacteriológica, es decir, tenemos que hacer la baciloscopía y tenemos que hacer el estudio histopatológico. Antes de hacerlo, hay pruebas que nosotros podemos hacer y esas pruebas básicamente es donde nosotros vamos a comprobar si son placas anestésicas o no. Entonces, pues hay diversas maneras y diferentes herramientas. De las más comunes, pues va a ser, por ejemplo, para la sensibilidad al dolor. Ustedes ya saben, muchas de las veces se toma un objeto puntiagudo. Puede ser algunas veces con incluso la aguja de una jeringa. Hay otros instrumentos que tienen punta, pero que no lesionan y que también pues se utilizan para generar la punción. Se le pide al paciente que cierre los ojos y que voltee de preferencia para asegurarnos de que no es la reacción ante lo que está viendo. Y en ese momento se toca, ¿verdad? Se trata de puncionar el sitio donde vemos la lesión para ver si hay respuesta o no al dolor, no principalmente ver si lo siente o no, estoy pensando si siente dolor y obviamente si el paciente siente, ¿verdad?, esa sensación de malestar, porque muy probablemente cuando ustedes están tratando de tocar con un objeto como estos, con una aguja, el paciente pues ya está predispuesto y te va a decir que sí. Se evalúa, aparte del dolor, se evalúa la respuesta térmica y generalmente se puede hacer con tubitos de ensayo. Estos tubitos de ensayo se llena uno con agua a temperatura ambiente o temperatura fría y otro con agua caliente. Y entonces lo que se hace es que en el sitio se van a colocar el caliente y el frío para ver si hay respuesta al cambio de temperatura o no. Y finalmente se evalúa el tacto superficial. También hay diferentes herramientas. Se puede hacer incluso hasta con una pequeña brochita, con algo muy ligero, para ver si en la zona de la lesión siente o no siente. Y generalmente, como les decía, esto se hace sin que el paciente tenga los ojos abiertos y que no esté viendo. Ahora, para el diagnóstico histopatológico, nosotros pues generalmente tomamos una biopsia del sitio donde se encuentra la placa o la lesión que estamos evaluando. Esa se puede hacer con un bisturí o con la herramienta para sacar la muestra en sacabocados. Ahora, acuérdense que el paciente es completamente, generalmente anestésico en la zona. Esos sitios que nosotros estamos evaluando, de hecho, no sienten donde tú estás haciendo el corte. O sea, obviamente eso ya te está dando la mitad del diagnóstico, pero el compromiso es que tú tienes que tomar la muestra y tienes que comprobarlo. Entonces la tienes que tomar. Este tipo de biopsia debe ser profunda, debe de incluir lo que es tejido celular subcutáneo y se tiene que transportar de forma adecuada en un frasco.
Ahora, también dentro del reporte que nosotros vamos a tener, pues vamos a ver esta diferencia. En la lepra tuberculoide, lo único que va a haber es la presencia de granulomas y vamos a tener baciloscopía negativa. Y en la lepromatosa es donde vamos a ver la presencia propiamente del bacilo o las globias que mencionábamos y lo que son baciloscopía positiva. Entonces, también tenemos que hacer lo que es el diagnóstico bacteriológico y en este caso tenemos que buscar las lesiones, generalmente lo que es el lóbulo de la oreja, es lo que se busca y una lesión, es decir, un sitio donde haya la placa o la que hayamos detectado y en ese punto nosotros tenemos que limpiar el área, generar isquemia, como en este caso puede ser compresión, y después de eso se hace una pequeña incisión o una punción para buscar que haya salida de la linfa. Eso se va a colocar en un frotis, se va a fijar, se va a hacer una tinción y ese es el que se va a evaluar para buscar la presencia del bacilo. Ahora, dependiendo precisamente de la presencia o no, es básicamente lo que nos va a ayudar para que lo podamos clasificar entre tuberculoide o lepromatosa. Ahora, la baciloscopía se tiene que hacer sí, pero ahora fíjense bien, ¿se acuerdan que decíamos que de acuerdo a la OMS, pues va a haber quienes son multibacilares y paucibacilares? Los multibacilares generalmente se va a hacer la baciloscopía al inicio del diagnóstico y al final del tratamiento para ver si aún siguen siendo positivos. Los paucibacilares no. ¿Por qué? Porque en estos casos solamente se hace al inicio del diagnóstico para poder saber si son uno o el otro y el resto pues no se hace porque va a ser negativa. Solamente el multibacilar nos va a dar positivo. Y bueno, el tratamiento, que es el que les decía que es en base a la OMS, pues los que son paucibacilares, el tratamiento es corto, básicamente son 6 meses y es con rifampicina y dapsona. Y los multibacilares, el tratamiento va desde 1 año hasta 1 año y medio. Y el tratamiento solamente se va a agregar la clofazimina. Y la diferencia en por qué un tratamiento más largo y el otro, pues acuérdense que porque depende también del sistema inmunológico si está actuando o no está actuando para tratar de contrarrestar la actividad que está teniendo este Mycobacterium. Ok, hasta aquí sería lo que es lepra. Vamos a ver las otras. Quería empezar, como les dije, con esta porque pues es uno de los temas, digamos, que a veces consideramos un poquito más complicados y que más que nada, como les decía, ustedes buscan información y muchas veces pues nos dicen que eso ya no existe, que eso ya está erradicado y la verdad es que no es así y ya les mostré con algunos, pues alguna información que yo encontré donde todavía hay casos incluso en Reynosa. Entonces por eso es que se los quería compartir. Ok, vamos a continuar con la siguiente parte. Permítanme un momento. Como les decía, esto básicamente pues es una presentación bastante larga. Entonces, ahorita voy a obviar algunos puntos. Permítanme ahora sí. Ok, de las que nos interesa saber y que nos falta hablar, pues es a través de un foco pulmonar. Y sabemos que también en nuestra zona tenemos todavía muchos casos de tuberculosis pulmonar. Entonces, vamos a ver que el agente causal, pues es el Mycobacterium tuberculosis o minis o bacilo de Koch. También tenemos como parte de agente causal lo que es el Mycobacterium bovis. Esos son los dos más comunes, pero el principal, pues es este, hasta el 95% de las veces es la causa. Ahora,
En este caso, lo que vamos a ver es que, bueno, pues las manifestaciones que buscamos son a nivel cutáneo y principalmente una vez que logra ingresar a través de la piel, pues nos va a dar lo que se conoce como formas fijas. Estas formas fijas o habitadas quiere decir que tienen la presencia de este bacilo en esa lesión. Ahora, si yo tengo la primoinfección como un foco pulmonar y de ahí se diseminó por vía hematógena y me ocasionó una lesión a distancia, quiere decir que es una lesión que va a ser no habitada y que va a ser ocasionada por la respuesta del sistema inmunológico. Pero si yo busco en esa lesión la presencia de este bacilo, no lo voy a encontrar. Tiene una gran variedad de formas y presentaciones, desde lo que son nódulos, pápulas, gomas, úlceras. Y pues van a ir variando también hacia lo que son las placas, la formación de placas por la confluencia de estos nódulos y el aspecto que van a tener desde verrucoso a vegetante. Entonces es un amplio espectro de variedad que vamos a ver. Es muy común todavía que lo podamos encontrar en diferentes estados de la República. Y si ustedes se fijan en este mapa que les puse, que también es con información lo más reciente que había en Secretaría de Salud, pues imagínense y vean aquí. Nuevo León y Tamaulipas estamos también entre los estados que todavía tienen presencia de estos casos. Entonces, obviamente, nos preocupa porque pues es parte del grupo donde nosotros también vamos a tener pues este acercamiento con estos padecimientos. Ahora, estas son las características que tienen mucho que ver para que se estén presentando. Por ejemplo, vamos a ver que es frecuente que ocurra en pacientes que tienen algún grado de inmunosupresión, desde niños hasta adultos. Obviamente con el que más se va a relacionar es con la presencia del VIH. De ahí en fuera, pues básicamente los programas de salud que a pesar de que se dice que se hacen muchas campañas y se ha invertido en hospitales y todo eso, pues sabemos que hay muchísimas comunidades que realmente no tienen el acceso a, pues, al servicio médico. Y eso lo que genera, pues, es que mucha gente, pues, no se atienda. Y, pues, obviamente sigue este problema. Ahora, para que la infección a nivel cutáneo pueda aparecer, también tenemos que tener varios factores, al igual que en la lepra, pues tenemos que verificar que depende de la cantidad de la presencia de este Mycobacterium, la virulencia que tenga, porque no tiene la misma, por ejemplo, el bacilo de Koch que el Mycobacterium bovis, no tienen la misma capacidad de infectividad. Y bueno, también tiene que ver el estado del huésped, ¿verdad? No es lo mismo un paciente inmunosuprimido que un paciente que tiene una inmunidad que está al 100%. Entonces, como les decía, dependiendo de ello, pues va a ser el tipo de lesión que nos va a dar con presencia de bacilos o abacilíferas, dependiendo si fue directa o fue por vía hematógena. Entonces, vamos a ver que la mayoría de las veces podemos encontrar, como les decía, una gran variedad de formas y que, pues de todas estas, las más importantes y las que vamos a ver con mayor frecuencia son estas. La forma colicuativa, que va a ser más común en niños y adolescentes, la forma verrucosa, que la vamos a ver con mayor frecuencia en varones, la forma luposa, que tiene que ver más en mujeres, y la forma miliar, que tiene más relación con pacientes con inmunosupresión, principalmente con VIH. Y bueno, la forma que podemos encontrar con cierta frecuencia, digamos bastante frecuente, va a ser la forma de tubérculo cutáneo primario o chancro. Y vamos a ver que este tipo de chancro es generalmente pues la presencia de un nódulo que es doloroso y que se ulcera con rapidez. Vamos a ver que tiene la característica de que va a ser por infección directa. Yo tengo que haber tenido, por ejemplo, en esta mano alguna pérdida de la solución de continuidad, es decir, una herida a través de la cual pudo penetrar de forma directa este Mycobacterium. Y
Generalmente, por eso es que se va a relacionar de acuerdo a la profesión. Tiene mucho que ver con nosotros los médicos que podamos infectarnos, incluso los que trabajan en las carnicerías o los tablajeros. ¿Por qué? Nosotros como médicos puede hacer que pues no tengamos el cuidado necesario, no utilicemos los guantes a la hora de explorar a un paciente y bueno, hayamos tenido la ventana abierta, ¿verdad?, a través de una lesión y nos infectemos de forma directa. En el caso, por ejemplo, de lo que son los carniceros y los tablajeros, generalmente es porque manejan carne o ganado que está infectado con el Mycobacterium bovis y que, bueno, pues es uno de los agentes y que tengan también una puerta de entrada a través de la cual pues pueda penetrar este Mycobacterium y la desarrollen. Ahora, vamos a ver esta otra forma, que esta es la más común en México. Se habla hasta el 51% de las veces encontramos esta, que es la forma colicoactiva. Esta va a ser generalmente secundaria a un foco de tuberculosis que se encuentre ya en ganglios, articulaciones y hueso. Y vamos a ver que en estos casos, pues obviamente la primoinfección tuvo que haber estado a nivel pulmonar y de ahí pues todavía quedó, ¿verdad?, alojado en estos sitios y de ahí ocurrió la diseminación que nos da la manifestación cutánea. En este caso, los nódulos no duelen y se van a ulcerar y van a formar lo que se conoce como gomas. Generalmente estos pueden empezar a supurar desde un contenido seromático hasta un contenido purulento, amarillento y espeso. Una vez que remite la infección a nivel cutáneo, nos va a dejar zonas de cicatrización, zonas de retracción y de atrofia. La característica que tiene este tipo de tuberculosis cutánea es que aparte de este tipo de lesiones nodulares, pues tiene la presencia de febrícula de predominio vespertino. Ya en la tarde-noche es cuando empiezan a sentir esa sensación de malestar, la temperatura comienza a subir, comienzan a tener mareo y en conjunto también estos pacientes cursan con pérdida de peso. Otra de las formas, que es la forma verrucosa, en este caso vamos a ver que pues vamos a tener la presencia de diferentes nódulos que van a confluir y una vez que confluyen pues forman como si fuesen una especie, digamos, de placa grande porque son varias lesiones juntas y son de aspecto verrucoso, no son lisas, generalmente tienen algo de escama y tienden a ir cicatrizando o sanando del centro hacia la periferia. Y bueno, en este caso vamos a ver que tiene relación con las personas que también manejan pacientes, en este caso principalmente que ya fallecieron y que tenían precisamente algún tipo de lesión con la presencia de este Mycobacterium. Entonces, al no tener cuidado y manipular estos cuerpos, pues también se llegan a infectar. Entonces, dentro de este mismo grupo también entran lo que son los carniceros, campesinos, laboratoristas, etcétera. Todos aquellos que tengan contacto con un paciente infectado o que tengan contacto con ganado vacuno que tenga la infección. La forma luposa, que decíamos que es más común, sobre todo en mujeres, pues recibe ese nombre por la distribución. Si ustedes se acuerdan ahora que veíamos el lupus eritematoso, veíamos que pues tiene una distribución a la clásica que le llamamos en forma de alas de mariposa. En este caso tiende a afectar básicamente lo que es el puente nasal, en este caso es específicamente también hacia lo que es la mucosa y se distribuye hacia las mejillas. Entonces eso le da ese aspecto en el cual nosotros, ¿verdad?, pues lo relacionamos con el lupus y de ahí el nombre. Ahora, puede llegarse a presentar en miembros superiores e inferiores, pero lo característico va a ser esta forma. Empieza como todos, también es un nódulo. Si se han fijado hasta ahorita son nódulos que luego se ulceran. Y en este caso se van a formar escamas o lesiones que parezcan como tipo verrucosas y que si nosotros realizamos lo que es la vitropresión,
que se acuerdan ustedes que para la exploración física puedo usar una lámpara, puedo utilizar una lupa, puedo usar un dermatoscopio. Si yo decido hacer la prueba de vitropresión, que es tomar como un portaobjetos y presionarlo en la zona, generalmente esta lesión que tiende a verse un tanto eritematosa va a cambiar a un color amarillento que se relaciona con la jalea de manzana o se le llama también en forma de lenteja transparente. Estas placas también van a ir creciendo hacia la periferia y van a tener una úlcera central y conforme van sanando también van a generar cicatriz y atrofia en el sitio. La tuberculosis miliar, que decíamos que se asocia con inmunosupresión, en este caso, pues vamos a ver la presencia también de nódulos, pero son mucho más pequeños. Generalmente son acuminados, puede haber presencia de pústulas y vamos a ver que van a formar, digamos, grandes superficies afectadas que pueden ser principalmente en lo que es el centro de la cara, pero lo podemos ver diseminado en todo el tronco. En este caso, pues muchas de las veces podemos llegar a pensar en alguna enfermedad exantemática por la distribución que pueda tener, pero bueno, pues nos va a ayudar a que podamos diagnosticar también el hecho de la morfología y la topografía. La mayoría de las exantemáticas que empiezan con este tipo de distribución pues son de forma centrípeta como el sarampión y aquí en este caso pues la distribución no es en un solo sitio, sino que es generalmente el centro de la cara y se distribuyen también hacia ya sea el tronco, pero lo vemos de esta manera, no genera ese tipo de costra que veríamos nosotros, por ejemplo, en la varicela. En la tuberculosis nodular profunda o el eritema endurado de Bacin, pues vamos a ver que en este caso también es más común en mujeres, en extremidades inferiores principalmente, también son nódulos que van a ir creciendo hacia la periferia y luego en profundidad y finalmente se van a ulcerar y en las zonas de úlcera nos pueden dejar zonas de necrosis. Estas zonas ulceradas están cubiertas con un exudado purulento y cuando terminan de su etapa de desarrollo y remiten, nos van a dejar zonas de cicatrización y atrofia. Tiene la característica de aparecer generalmente en temporadas frías. La nódulo necrótica, en este caso, pues van a aparecer pequeños nódulos que van a tener una coloración un tanto violácea y en el centro vamos a ver un puntilleo o una costra color negra. Esa costra central, pues, nos habla de una zona que puede ser la mayoría de las veces necrótica. Esta costra tiende a desprenderse y una vez que se desprende, pues nos va a dejar una zona de cicatrización que se puede llegar a confundir, por ejemplo, con la varicela, porque son nódulos pequeñitos que vamos a tener. El diagnóstico diferencial de cada una de estas formas que vamos a ver, pues la mayoría de las veces tiene que ver con otro tipo de dermatosis en las cuales estamos viendo presencia, por ejemplo, de hongos, presencia, por ejemplo, de lesiones vasculares, presencia o afectación de los folículos pilosebáceos y obviamente cada una de ellas ya hemos visto la mayoría tienen una característica en especial que nos va a ayudar a diferenciar. El diagnóstico para la tuberculosis cutánea se hace a través de la prueba de Mantoux o el PPD y esta consiste en inocular de forma intradérmica básicamente la tuberculina para que nosotros podamos medir la respuesta. Ahora, en México, yo creo que prácticamente el 100% de la población, pues tenemos la vacuna de la tuberculosis, por lo tanto, si nos hacen esta prueba, pues nos va a dar un valor positivo. Entonces, lo que se hace es que una vez que se inocula, se va a medir
a las 48 y a las 72 horas para ver si hay algún sitio de induración. Si no lo hay, quiere decir que no hubo reacción, no está presente, no hay vacuna, no hay infección. Si mide más de medio centímetro, entonces generalmente se considera que es positiva para aquellos pacientes con inmunosupresión, y en un paciente normal, alrededor de 1 centímetro o más es positiva para toda la población en general. Obviamente, como les digo, la mayoría pues nos va a dar positivo, pero es parte de lo que se tiene que realizar. Ahora, ¿qué más podemos hacer? También se puede hacer una biopsia con una tinción ácido alcohol resistente o una PCR para buscar precisamente esta imagen tuberculoide, donde nos habla de la presencia precisamente de esos granulomas, que es la respuesta que el sistema inmunológico está teniendo en contra de este Mycobacterium. El tratamiento, pues es el tratamiento básicamente que se hace también para lo que es la tuberculosis pulmonar. Y vamos a ver que dentro del esquema que ya hemos visto, este esquema pues se va a programar y se va a hacer en periodos, por ejemplo, de 10 semanas, de lunes a sábado, donde se van a dar generalmente estas dosis, y posteriormente se continúa con otras 15 semanas para lo que es la fase de sostén, donde ya lo que son las dosis van a disminuir en frecuencia. Y la combinación de fármacos pues es debido a la acción que tiene cada uno de ellos. Y se hace con bactericidas intracelulares y extracelulares, también bacteriostáticos. ¿Por qué? Porque en este caso el Mycobacterium pues se considera, digamos, un parásito intracelular, pero tiene la capacidad, digamos, de multiplicarse y de replicarse tanto dentro de la célula como fuera. Este no es, digamos, estrictamente intracelular. Este puede hacerlo de las dos maneras. Por eso es que el tratamiento, ¿verdad?, pues incluye los dos bactericidas. Es importante por lo mismo. Ok, la otra dermatosis que tenemos que ver, pues es el mal del pinto. Muchas de las veces, no sé si les ha tocado, mucha de la población en general ve a alguna persona con lesiones que son acrómicas o hipocrómicas y de inmediato dicen, ¿verdad?, que pues tienen el mal del pinto, cuando en realidad se están refiriendo a lo mejor hacia lo que es el vitiligo o cualquier otra dermatosis que ocasione este tipo de lesiones. Bueno, vamos a ver que en este caso lo que es propiamente el mal del pinto está ocasionado por un treponema. En este caso es el treponema carateum o treponema errejoni. Y vamos a ver que también, al igual que la lepra, al igual que la tuberculosis cutánea, pues también el mal del pinto, si ustedes buscan información, se dice, ¿verdad?, que pues también el mal del pinto tiene muchos años que pues no hay casos en México. Se dice que pues que ya está erradicado y la verdad es que no es así. Todavía hay reportes de hace un año, si no me equivoco, o 2, donde todavía había casos. Entonces es muy probable que todavía pueda haberlos. Vamos a ver que pues nos va a dar manifestaciones a nivel cutáneo y básicamente lo que va a generar son pápulas que van a ir creciendo hasta formar placas y tienen la presencia de escamas. Y en la fase inicial vamos a ver lo que se conoce como el chancro pintoso y en la secundaria lo que son las pímpides. Vamos a ver que, como les decía, se dice que supuestamente hace 40 años que no existe en nuestro país. Sin embargo, hay reportes de la Secretaría de Salud donde todavía, fíjense, en 2017 había 331 casos en nuestro país, lo cual pues nos dice, ¿verdad?, que pues no está erradicada como dicen que lo está. Ahora, tiene una ventaja de que pues tiene muy buen pronóstico. ¿Por qué? Porque la afectación básicamente es cutánea y pueden con un tratamiento adecuado sanar entre 6 meses a 1 año.
En el último mapa de actualización vamos a ver que lo que es Michoacán, Guerrero y Yucatán son los 3 estados donde estos casos se llegaron a presentar. Y como ya lo he repetido en otras clases, pues nos encontramos en frontera, somos sitio de paso, así que es muy probable que de estos estados alguien pueda migrar y nos toque pues verlo en la consulta. Ahora, el treponema Carateum o errejoni, generalmente nosotros lo vamos pues a evaluar o a buscar en las lesiones y lo vamos a hacer a través de lo que es la prueba de treponema de campo obscuro. Pero vamos a ver que todos los treponemas, tanto como por ejemplo el pallidum, el treponema pertenue, que son las diferentes treponemas que existen, pues son prácticamente iguales cuando se observan en la prueba de campo obscuro. Entonces, lo que nos va a ayudar a nosotros es que si yo tengo un paciente, yo pienso que, por ejemplo, en este caso es el mal del pinto, hago la prueba de campo oscuro que me va a comprobar que hay un treponema, pero la historia clínica, la topografía, la morfología es lo que me va a orientar a pensar si se trata, por ejemplo, del Carateum o se trata, por ejemplo, del pallidum en el caso, por ejemplo, de la sífilis. Eso es lo único que me va a ayudar. Entonces, decíamos que pues hay fases. La primera, que es la presencia del chancro pintoso. Es cuando ya el treponema logró entrar a la piel y en promedio entre una semana a 3 meses, pues aparece este chancro que va a durar ahí hasta 5 meses. Después de esos 5 meses viene otra lesión y esa lesión puede durar de 5 a 12 meses. Me queda menos de un minuto. Salimos y regresamos para la última parte. Aquí los veo. Recording stopped. Estas son lesiones diseminadas y van a durar desde 5 meses hasta, aparecen después de estos 5 meses y van a durar meses en la piel a partir de que inició este chancro. En la fase terciaria o tardía ya van a aparecer las lesiones que tienen datos de discromia. Puede haber acromia o hipercromia. Y estos van a ver generalmente pues la relación que tiene que ver con una dermatosis postinflamatoria. La mayoría de las veces, siempre después de este periodo de inflamación, lo que tenemos es una hiperpigmentación, pero en este caso, más que nada va a tener que ver también con el tipo de piel de la persona o con la interacción que tenga sobre los melanocitos. Y bueno, entonces básicamente estas son las 3 lesiones que nosotros vamos a ver en cada una de las fases. Y vamos a ver, por ejemplo, en la temprana, cuál es este chancro pintoso y vamos a ver que es una lesión única, que es única y pruriginosa. Y vamos a ver que va a iniciar con una pápula. Aquí, más que nada, lo que vamos a ver son pápulas que van a ir creciendo y van a ir aumentando de tamaño hacia la periferia y generalmente también pues se van a empezar a cubrir con una especie de escama. El nombre común con el que lo conoce la gente que vive pues en las zonas endémicas básicamente es giote. La palabra giote se refiere a este tipo de chancro. Hay quienes también le pueden llamar empeine, pero la palabra empeine pues ya sabemos que se utiliza como que de forma muy común en la mayoría de las zonas. Entonces hay zonas donde digamos no hay pues un nivel académico digamos mediano, pues ahí es donde la gente le va a llamar así, empeine. Pero giote es la palabra más común y que tenemos que conocerla porque cuando nos toque irnos al servicio social, pues generalmente es en una comunidad rural, no sabemos en cuál nos vaya a tocar y bueno, tenemos que saberla para poderla relacionar. ¿Dónde tiende a ocurrir con mayor frecuencia? Generalmente es en las extremidades, muy rara vez en el rostro, generalmente es en brazos o en piernas. Y vamos a ver que en el caso de las píntides decíamos que pues ya son lesiones, ya no es una sola, ya son varias. Y en este caso
También vamos a ver que se van a distribuir tanto en tronco o extremidades. Y también van a iniciar al inicio con una forma de una pápula que posteriormente van a irse confluyendo todas estas lesiones y van a formar placas. Estas placas tienen cierto eritema y tienen escama. Entonces pueden llegar a aparecer y nos pueden llegar a confundir con lo que es la psoriasis. Sin embargo, vamos a ver que aquí tiene la característica de que estas placas van a ser asimétricas y van a estar diseminadas. En el caso, por ejemplo, de la psoriasis, vamos a ver que tienden a aparecer las placas y aparece el efecto que llamábamos IDES, y esa reacción del IDES hace que sean de forma simétrica. Entonces, esa es una de las diferencias que vamos a ver. Generalmente, estas van a desaparecer, no dejan cicatriz, pero pueden dejar manchas que sean hipocrómicas o hipercrómicas. En la fase terciaria, donde ya nosotros estamos viendo lo que es el pinto blanco, pues vamos a ver que esta pinta tardía o esta coloración, pues ya son esas manchas que son, como decíamos, acrómicas. En este caso, se les conoce más como manchas leucomelanodérmicas, y esto tiene que ver precisamente con la coloración que tienden a ser sin pigmento. Pueden presentarse también prácticamente en el área de las muñecas, formando una especie de triángulo. No siempre es tan definido. Si ustedes se fijan en esta imagen, aquí pues no se nota como un triángulo como tal, a menos que le pongan mucha imaginación, pero si se fijan, bueno, aquí sería uno de los lados del triángulo, acá sería el otro y la base de la muñeca. Entonces eso sería lo que se conoce como el triángulo acrómico. Y generalmente lo vamos a ver pues en zonas salientes como codos, rodillas, tobillos, etcétera. Donde no tiende a aparecer pues es en los pliegues de flexión ni en los pliegues interdigitales. Tampoco lo hace en el rostro, en los genitales ni en el cuero cabelludo. Ahora, en este caso puede haber manchas que sean acrómicas, no tan definidas como estas, sino si ustedes se fijan en esta, a ver si la logran distinguir, esta es la que se conoce como manchas en tipo de confeti. Si se fijan, no es como una mancha completamente definida, sino que se ven como un tanto distribuidos, como si fueran puntitos. Y también podemos encontrar lo que se llama el pinto negro o lo que es la facies del carbonero. En este caso, las manchas que vamos a ver tienden a ser completamente oscuras. Se dice que es un color plomizo o francamente negro. Y pues por eso se le llama así, facies del carbonero. Estas van a estar presentes y una vez que remiten, pues no van a dejar cicatriz. Este es el sitio más común en el rostro, sin embargo pueden aparecer en cualquier otra parte del cuerpo. El diagnóstico, como ya les dije, prácticamente es clínico, es lo que yo vea, es la historia clínica y lo puedo comprobar con la prueba de campo oscuro con una muestra de la linfa cutánea. Ahora, acuérdense que pues el que yo ya tenga la distribución, lo que es topografía y morfología, ahora yo solamente tengo que confirmar que hay un treponema o no está presente para poderlo diagnosticar. Por ejemplo, ahorita vamos a ver el otro treponema causante de la sífilis, pues obviamente no nos da este tipo de lesiones, no nos da esta morfología y no nos da esta topografía, pero sí va a ser positivo en esta prueba. Entonces, repito, lo que me ayuda es el cuadro clínico, topografía y morfología. El diagnóstico diferencial, pues hay una gran variedad, como decíamos, de dermatosis cutáneas, ¿verdad? Que vamos a estar viendo con alteraciones de la pigmentación, con placas, con pápulas, con lesiones que se pueden semejar mucho a lo que es en este caso a esta dermatosis. Pero bueno, vamos a ver que nuevamente la distribución nos va a ayudar muchísimo y finalmente comprobar la presencia del treponema. El tratamiento pues es bastante sencillo, básicamente consiste en administrar penicilina benzatínica.
En este caso, si el paciente pues no puede administrársele por alguna reacción de hipersensibilidad, pues podemos recurrir a la eritromicina. Generalmente una dosis es más que suficiente, pero si vemos que las lesiones son bastante extendidas, pues vamos a utilizar el criterio y podemos ampliar la dosis de ser una dosis única hasta a completar varias dosis, una cada 8 días, hasta completar un máximo de 8 millones de unidades. Y la última que tenemos que ver el día de hoy, pues es la sífilis. Esto también está ocasionada por otro treponema, en este caso es por el treponema pallidum, y vamos a ver que este básicamente es por transmisión sexual. Sin embargo, también se puede hacer por vía vertical, pues ya saben, durante el parto. En este caso, vamos a ver que lo que más nos preocupa es que va a tener diferentes etapas en las cuales en un inicio pues simplemente nos va a dar manifestaciones cutáneas, pero conforme continúa dentro de nuestro organismo, si no es detectado, si no es tratado, pues va a terminar dándonos manifestaciones sistémicas. ¿Cuáles nos preocupan más? Pues aquellas donde nosotros ya estamos teniendo pues afectación al sistema nervioso central, afectación a nuestro sistema cardiovascular. Eso es lo que más pues nos preocupa. Entonces vamos a ver que en un inicio va a afectar generalmente, como decíamos, piel y mucosas principalmente. Y vamos a ver que por lo mismo que es todavía un problema de salud, todavía pues tenemos muchos casos y la gravedad que representa sobre todo para la transmisión vertical, pues vamos a ver que se hace una notificación obligatoria semanal a la Secretaría de Salud. Esos son pacientes que también, al igual que la tuberculosis, tienen que llevar un control estricto del tratamiento para asegurarnos, pues, de que no evolucione ya a etapas tardías donde ya vamos a tener secuelas completamente graves por afectación al sistema nervioso central o a nuestro corazón. Ahora, si vemos este mapa, pues vamos a ver que prácticamente en toda la República tenemos gran incidencia de casos todavía. En base a los porcentajes de casos que se han encontrado, pues estamos, digamos, entre los más bajos, pero pues sigue siendo un problema porque no estamos entre los estados, por ejemplo, como Coahuila, Oaxaca o Guerrero, donde pues no se han reportado casos. Nosotros estamos en los que sí. Entonces, Tamaulipas, aunque tiene un índice bajo, pues sigue teniendo esta problemática. Ahora, en este caso vamos a ver que el treponema pallidum pues es altamente infeccioso y vamos a ver, por ejemplo, mientras les explico aquí en este pequeño video, cómo esta forma que tiene en especie de espiral le permite desplazarse de una forma mucho más sencilla. Una vez que ingresa al organismo, tiende a ir buscando llegar hacia las fibras nerviosas para alcanzar nuestro sistema nervioso central. Esta forma, digamos, de transporte que tiene también es una de las características de virulencia que tiene. Otra de ellas es que pues utiliza diferentes mecanismos que le permiten, digamos, evadir al sistema inmunológico y no ser detectado tan rápidamente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que va a ir evolucionando en diferentes estadios, desde la fase donde inicia el contagio y se encuentra completamente asintomático, la fase secundaria y la fase latente, donde el paciente, ¿verdad? Pues va a estar completamente asintomático, no hay lesiones, no hay nada, hasta que pueden llegar a pasar muchos años. Pueden pasar desde 2 años, incluso se habla hasta 25 años, en los cuales pues el paciente está como si nada y de repente aparecen ya las manifestaciones de afectación del sistema nervioso central o cardíaco. Generalmente se toma la línea de lo que son los 2 años y después de los años
perdón, de los 2 años es conforme empieza, digamos, a evolucionar y comienzan a manifestarse pues ya otros síntomas de las diferentes presentaciones de la sífilis. Vamos a ver, por ejemplo, en la primaria, esto es después del contacto, generalmente en los primeros 10 días hasta los 3 meses después de que hubo la infección, pues aparece prácticamente la lesión clásica, que es el chancro sifilítico. Y vamos a ver que pues, es una lesión que es ulcerada, generalmente inicia como una pápula, se ulcera y tiene la característica de que es completamente asintomática. El paciente no siente nada y como no siente nada, pues no va a revisión, no va a consulta, porque ¿para qué? Si no siente nada, no arde, no pica, no duele, no nada, solamente se ve feo. Es lo único. Entonces, pues no les preocupa y no van. El sitio más común donde puede aparecer, pues prácticamente es en los genitales, tanto en los labios mayores y menores de las mujeres y en lo que es el pene, puede ser en el glande, puede ser en el surco balano prepucial, puede ser propiamente en el cuerpo del pene. Y bueno, el tamaño pues obviamente va a variar, pero si ustedes se fijan, pues generalmente por la forma que tiene, pues es una lesión ulcerada que puede variar en el tamaño hasta en promedio de lo que son los 3 milímetros hasta más allá de el medio centímetro o los 5 milímetros. O sea, es bastante visible. En este caso, también puede llegar a aparecer en otros sitios no tan comunes, como por ejemplo lo que es la cavidad oral, propiamente en lo que es en la lengua, en los carrillos o en la orofaringe, incluso hasta en la zona o región anal. ¿De qué depende de ello? Bueno, pues de las prácticas sexuales, ¿verdad? Si se practica sexo anal o sexo oral con una persona que está infectada, pues obviamente vamos a tener la presentación de este chancro en esas zonas. Ahora, generalmente es una lesión única, pero puede llegarse a presentar lo que se conoce en espejo, es decir, que haya dos justamente en el mismo sitio. Por ejemplo, si habláramos de esta imagen donde podemos ver, por ejemplo, esta porción del cuerpo del pene, pues tendríamos quizás una lesión aquí y quizás la otra enseguida aquí en la base del glande. Pudiera ser que eso tuviéramos en forma de espejo. Ahora, generalmente tiene características de que tiende a ser un tanto indurado, es una úlcera, como les decía, pues se le describe en forma de cráter y vamos a ver que a estos bordes que tiene se les llaman bordes limpios y generalmente se cura completamente solo, no necesitas darle tratamiento, como quiera va a sanar. Por eso es que, como les digo, el paciente no acude a la consulta. Ya en la sífilis secundaria vamos a tener manifestaciones que son sistémicas. Estas aparecen en promedio a las 6 semanas o a los 6 meses después. Y este tipo de lesiones son abundantes en la presencia de este Dreponema pallidum. Y obviamente, pues eso quiere decir que son en etapas en las que es altamente infectiva. Vamos a tener dos formas, por ejemplo, lo que es la maculosa y la papulosa. Y dentro de la papulosa, pues vamos a ver diferentes formas. Cada una de ellas tiene relación el nombre con la presentación. Vamos a ver, por ejemplo, en lo que es la forma maculosa, en este caso, vamos a ver que es completamente asintomática y va a haber la presencia de estas manchas que son, digamos, en un tono rosa, son un tanto eritematosas. Tienden a aparecer generalmente en lo que es el tronco, pueden aparecer en la zona del cuello y en la raíz de los miembros, tanto superiores como inferiores. Y bueno, en estos casos se puede llegar a confundir con una enfermedad exantemática, pero bueno, tenemos que ver, ¿verdad? Si estamos ante, por ejemplo, un adulto con este tipo de lesiones, pues lo primero que voy a pensar, pues no voy a pensar que sea una exantemática, porque es mucho más común que ocurra en niños y no en adultos. Sin embargo, si este se presenta en niños, pues ahí obviamente vamos a tener nosotros
un tanto la duda de si será uno o el otro, y pues tenemos que recurrir a esos estudios como el treponema de campo oscuro para poder diferenciar si se trata de una exantemática o se trata de una sífilis secundaria. Obviamente, antes de llegar al treponema de campo oscuro, yo tengo que tener ya información de antecedentes familiares para poder saber, ¿verdad?, si en la familia hay o no hay la presencia de sífilis y sospecharla. Generalmente, este tipo de lesiones pues van a permanecer y van a desaparecer en promedio hasta el mes. Una vez que remiten, pueden dejar zonas con manchas que son hipocrómicas y generalmente si ocurren cerca de esta zona, ¿verdad?, en el tronco, nos va a dejar una lesión o una mancha que se llama collar de Venus y consiste en que nos van a dejar una línea completamente hipocrómica en esta zona. En la forma papulosa, pues vamos a ver, como les decía, diferentes que van a variar de acuerdo a las características de cada una de ellas y de ahí va a recibir el nombre. Estas van a ser también pápulas y generalmente pues vamos a ver que están rodeadas de un pequeño halo y van a tener presencia de escama muy fina y en este caso a este halo se le llama collar de Biet. Vamos a ver, por ejemplo, en la maculopapular, vamos a ver que es la más clásica que conocemos, que es la presencia de estas máculas y pápulas en las palmas de las manos y las plantas de los pies. Entonces, puede ser que esta sea la única manifestación que nos oriente precisamente a pensar en una sífilis secundaria. En la papulocostrosa o impetigoide, esta generalmente se presenta cerca de la cavidad oral, cerca a lo que es los labios. También puede llegarse a presentar cerca de la zona nasal y vamos a ver que son lesiones en las cuales pues básicamente empieza esta pequeña pápula que se va a ulcerar y va a ser cubierta por una costra melicérica. ¿Con qué la podemos confundir? Obviamente con un impétigo. Es lo primero que vamos a pensar, ¿verdad? Que es un impétigo lo que tiene. Podemos llegarla a confundir también incluso con un herpes si es que aparece en esta zona, porque acuérdense que el herpes también como complicación secundaria se puede infectar por impétigo. Entonces, pues tenemos nuevamente que apoyarnos, como les digo, en la historia para poder hacer el diagnóstico. Puede llegar a aparecer también en la piel cabelluda, en estos casos, justo donde se divide la zona de implantación del cabello y comienza la piel. Si ocurre en esta zona, muchas veces la podemos también confundir, por ejemplo, con una foliculitis. ¿Por qué? Porque va a estar muy cercana a los folículos pilosos. Entonces, como les digo, tiene una gran variedad de presentaciones. También tenemos esta forma, lo que es la papuloerosiva o la sífilis de condilomas planos. En este caso vamos a ver que tiende a presentarse generalmente pues en genitales, en sitios que son completamente húmedos y calientes y pueden iniciar desde pápulas que son pequeñas y que van aumentando de tamaño. Puede haber varias que van a confluir hasta que nos dan ese aspecto precisamente como si fueran condilomas. Pero no son condilomas, ¿verdad? Son propiamente lesiones papuloerosivas. Estas vamos a ver que van a aparecer, como les decía, generalmente en estos sitios. Lo más común es que ocurran precisamente en la zona genital, pero pueden aparecer en el pliegue interglúteo, pueden aparecer incluso en el escroto, pueden aparecer como en esta imagen también en la cavidad oral. ¿Por qué? Porque lo va a hacer principalmente en mucosas. Entonces también pueden llegar a aparecer ahí. Vamos a ver que en este caso no va a haber formación de costras, aun y cuando las lesiones se encuentran en zonas húmedas. Y bueno, pues sí, se pueden llegar a confundir con los condilomas acuminados y más por la localización que tienen. O sea, sí se pueden confundir. Otra vez, historia clínica y treponema de campo oscuro para poderlas diferenciar. Obviamente yo quizás si yo veo esto, no voy a sospechar de sífilis. A lo mejor lo primero que voy a pensar es un BPH.
¿verdad? Pero otra vez, historia clínica, antecedentes heredofamiliares, etcétera, etcétera, para llegar a el diagnóstico. También se puede llegar a confundir con hemorroides, pero si fuera la presencia de un hemorroide, generalmente, pues vamos a ver que son saquitos de piel, no son propiamente estas pápulas, son saquitos de piel y generalmente pues hay el antecedente de que con las evacuaciones tiende a presentarse fisura anal y pues puede haber un pequeño sangrado que pues en estos casos no hay. Otra de las formas, pues esta es la pápula escamosa o psoriasiforme y en este caso también son pápulas que después van a irse cubriendo de esta escama. Tenemos múltiples y generalmente son en las extremidades. Posteriormente, después de esta escama que se va formando, pues comienza a irse, digamos, descamando y dejando esta especie de zonas así que si nosotros lo vemos en esta etapa, y fuera, digamos, cercano a los miembros inferiores, cercano a los pies, a lo mejor pensaríamos que se trataría de algún hongo, ¿verdad? Pero la topografía es que no aparece en las plantas de los pies. Esto va a ser prácticamente en lo que son la pierna y quizás en el dorso del pie. Entonces, obviamente ahí ya podemos empezar también a descartar. Y pues sí, puede parecerse a la psoriasis, pero si se fijan son pápulas, son muchas. Y generalmente en la psoriasis, ¿qué hay? ¿Pápulas o placas? Son placas, ¿verdad? Psoriasis son placas y aparte decíamos el ides. Si la tengo en un lado, generalmente aparece en el otro. Son bilateral y simétrica. Aquí no, aquí está completamente distribuido. Ahora, también puede llegarse a presentar alopecia, no es lo más común, de hecho son pocos casos en los cuales se presenta este tipo de alopecia, sin embargo la tenemos que tener presente. Generalmente tiende a aparecer en la zona occipital y puede aparecer también en otros sitios como en las cejas. ¿Cuál es la característica que tiene? Esto que se le llama patrón apolillado. Si ustedes se fijan en estas imágenes, se fijan que tiene zonas como tipo de resaque. Aquí se ven algunos sitios, es decir, no son placas como tal, son como tipo parches. Hay sitios donde hay y donde no hay. Este tipo de alopecia se puede confundir con la alopecia areata, que es muy semejante y que se le describe en un patrón en mordidas de ratón. De hecho, muchas veces también a este patrón se le llama así, en mordidas de ratón. Pero para que no se confunda con la alopecia areata, se le ha dado este nombre de patrón apolillado o en parches. Este tipo de alopecia, pues es una alopecia que no es inflamatoria, no es cicatrizal y una vez que el paciente recibe el tratamiento, el cabello en estas zonas vuelve a salir en una forma normal. Entonces, no es una alopecia androgénica, no es una alopecia permanente, ¿ok? Solamente mientras están con el periodo de infección. Después de que pasan estas etapas, puede aparecer lo que es el secundarismo tardío o la recaída. Esta ocurre antes de ese periodo que hablábamos de los 2 años. Si esto ocurre, vamos a tener lesiones que son un tanto más discretas, que también inician con pápulas. ¿Se han fijado hasta ahorita que todas esas de la sífilis son pápulas? No son nódulos. Los nódulos eran ¿en cuál? En la primerita que está, bueno, en la segunda que vimos, la tuberculosis cutánea. ¿Ok? Aquí son pápulas. Entonces, acuérdense de eso y se los estoy recalcando porque a la hora del examen que estén buscando por ahí está una de las pistas, inicia como pápula. ¿Ok? Entonces, generalmente son pápulas y van a estar cubiertas de una pequeña costra en el sitio y puede haber presencia de escama, pero como les digo, generalmente son discretas, son muy pequeñas, a veces pasan desapercibidas y se pueden confundir otra vez. ¿Dónde aparecen? Pues pueden aparecer aquí en el surco nasogeniano, en el surco nasolabial, pueden aparecer incluso en lo que es el cuello, en el cuero cabelludo o en la región perianal. El más común, ¿cuál es? Pues es ¿verdad? Los surcos nasogenianos y el cuello. Repito, son muy discretas, son pequeñitas y muchas veces
se pueden llegar a confundir también y podemos pensar como, por ejemplo, pues que es un impétigo, ¿verdad? Tanto a la mejor fricción o algo y que eso lo generó. Entonces a veces pasan desapercibidas y nadie se da cuenta. Y bueno, vamos a ver que también pasa después lo que es de esta fase a la sífilis latente, donde les digo que pueden ser desde pocos años después de esos dos, hasta 25 años antes de que entre a la fase final o sífilis terciaria, donde ya vamos a tener ahora sí un daño mucho más importante a otros sitios y ya no nada más cutánea. Aquí dentro de la tardía vamos a ver estas tres, que es la sífilis tardía benigna, la neurosífilis y la sífilis cardiovascular. Esta etapa obviamente es la que ya nos comienza a preocupar, porque ya tenemos ahora sí problemas. En la que se conoce como tardía o benigna, vean qué tan buena es horrible, ¿verdad? Pero bueno, ese es el nombre que lleva. Y en este caso, pues lo que vamos a tener, pues es lo que se conoce como gomas. Y esas son lesiones que son asimétricas, tienen la característica que donde se encuentran van a destruir. Son de crecimiento muy lento, pero van infiltrando y van dañando lo que tienen ahí a su paso. Puede ser desde lo que es hueso, cartílago, y cuando ya esto remite, pues nos van a dejar zonas de atrofia y cicatrización, que finalmente la cicatriz no nos preocupa el daño que va a generar, porque como les digo, va a generar daño óseo también. Entonces, vamos a ver que puede afectar principalmente, si es en el rostro, lo que es el tabique nasal, y si aparece en cualquier otro sitio, bueno, pues depende, como les digo, la ubicación es el lugar que va a dañar. Aquí vamos a ver que van a ser ya no pápulas, aquí van a ser nódulos que van a evolucionar a gomas y estos van a tener la característica de estar ulcerados y en el centro pues va a haber sitios de necrosis. Podemos confundirlos pues con cualquier otra dermatosis que ocasione nódulos o pápulas. Generalmente van a confluir estos nódulos y van a formar estas placas que pueden ser circulares o arciformes. Y como les digo, va a ir generando daño básicamente al hueso o a la estructura que tenga cercana. Por lo tanto, en estos casos van a ser bastante dolorosas estas lesiones y tienden a ser mucho más dolorosas, casi insoportables en la noche. Y ya, como les decía, ya en una etapa en la que, bueno, pues ya migró al sistema nervioso central o al corazón, pues ya tenemos problemas bastante preocupantes. Dependiendo, obviamente, qué sitio del sistema nervioso central esté afectando, pues es la manifestación. Puede ir desde algo tan simple como una cefalea, un mareo, alteraciones del equilibrio, hasta que ya tengamos propiamente, por ejemplo, pérdida de la visión o demencia. Si es a nivel cardiovascular, también va a depender del daño que genere, pero puede tener afectación hacia lo que son los vasos sanguíneos y generarnos aneurismas, principalmente a nivel aórtico, lo cual pues obviamente pues nos preocupa bastante. Y la otra parte de la sífilis que también nos tenemos que pues preocupar es en el caso de aquella que es transmitida hacia el producto, ya sea durante la gestación o durante el parto. Nos preocupa, ¿por qué? Porque el daño que puede generar en el producto pues puede ser bastante importante. Para evitarlo, la mayoría de las veces, si ustedes lo deben de saber, paciente que está pues gestando, cuando es de reciente inicio que viene conmigo, es la primera vez que yo la voy a evaluar, pues siempre se pide, digamos, un tamiz, ¿verdad? Se dice, ¿sabes qué? Te voy a pedir una biometría, te voy a pedir una química sanguínea y te pido un BDRL, ¿verdad? Siempre pedimos eso. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en busca de la presencia de alguna infección que pueda afectar al producto. Lo que puede ocurrir en estas pacientes sin tratamiento, primero que nada, que pierdan el producto, que ocurra un aborto. Puede ser que haya muerte fetal
Y si el producto, ¿verdad?, logra sobrevivir, pues va a depender en qué momento haya recibido el tratamiento, pero se puede desarrollar lo que es una sífilis congénita temprana, una sífilis tardía o latente. Y de acuerdo a cada una de ellas, pues va a ser el tiempo de manifestación. Generalmente la que es congénita y temprana aparece antes de los 2 años de edad y generalmente presentan problemas en el iris y lesiones cutáneas. En la tardía es después de los 2 años de nacido y lo primero que vamos a tener generalmente pues es daño auditivo en el lenguaje y la visión. Y vamos a ver que también pues sí puede haber anormalidades en hueso, ¿verdad? Facial y dental. Ahorita las vamos a ver. Y en la latente pues el paciente simplemente nace completamente asintomático, no hay ningún dato, aparentemente, ¿verdad? Esto puede pasar en una paciente que no se le hizo ese tamizaje, no se detectó la presencia de la sífilis y le tocó, ¿verdad?, esta situación. Estos generalmente la van a manifestar en la infancia o hasta la vida adulta, cuando es de esta forma. En la congénita temprana, vamos a ver si ustedes ven esta imagen, se pueden llegar a presentar este tipo de lesiones que pueden aparecer alrededor de la cavidad oral o de las mucosas, mucosa nasal. Aquí lo que va a ocurrir es que va a haber algunas lesiones que van a tener secreción que puede ser tanto mucopurulenta o propiamente hemorrágica. Esas son lesiones altamente infectivas. Si nosotros lo tocamos sin guantes y tenemos por ahí una pequeñita herida, es más que suficiente para que el treponema pueda entrar a nuestro organismo a través pues, de haber tenido contacto con este tipo de pacientes. En este caso, puede presentarse desde estas lesiones a nivel de las mucosas, puede haber combinados con lesiones en la piel, en las cuales puede haber un exantema, que puede ser papular, y va a ser simétrico o francamente lesiones en forma de ampolla que van a tener un techo completamente frágil y que fácilmente se pueden romper y dejar zonas desnudas. Y lo más grave es que estos pacientes tienden a desarrollar algún problema a nivel del sistema nervioso central y pues obviamente pueden llegar a morir. Y puede haber afectaciones en cualquier otro sitio dependiendo de la carga que haya tenido de este Mycobacterium, de este treponema. Y bueno, en la sífilis congénita vamos a ver la forma de pénfigo. En este caso es bilateral y simétrica y tiende a afectar propiamente lo que son las plantas de los pies o las palmas de las manos. Y va a aparecer básicamente la presencia de vesículas o ampollas que también se van a destechar muy fácilmente, se van a romper, dejan la zona desnuda y después comienzan a tener una descamación. Obviamente también es una condición grave. ¿Por qué? Porque la superficie corporal de estos niños pues es una superficie pequeña, pierden calor y pierden líquido de una forma muy fácil por el tamaño y por las condiciones que tiene un recién nacido. Ahora, con esta infección pues obviamente tienen pérdidas mucho mayores al tener zonas desnudas y desprotegidas de la piel, aparte de que los hace susceptibles a adquirir alguna infección agregada. Otra de las formas, por ejemplo, es la maculopapular, que va a generar la presencia generalmente de fisuras que pueden presentarse alrededor de los orificios naturales, como la boca, la nariz, cerca de lo que es los oídos, puede llegarse a presentar también en la región anal o vaginal. Y en este caso, estas lesiones, pues van a iniciar, como les decía, como un eritema, como una pápula, y después se van a fisurar y al final, cuando van a remitir, dejan una pigmentación color café con leche. También puede haber afectación a nivel óseo y puede interferir sobre todo con la formación de los huesos largos, que al final de cuentas lo que va a hacer es que estos niños pues tengan deformidades en los miembros inferiores.
Aquí vamos a ver que cuando ya hay, por ejemplo, la forma maculopapulosa, pues vamos a tener afectación propiamente de lo que son los huesos. Puede haber desde que haya una hipoplasia en el paladar, que es característico en la formación de los dientes, o que, por ejemplo, en el caso de la tibia, de esta deformidad en sable que tiende a curvarse, o la afectación, por ejemplo, del puente nasal. Me queda el tratamiento solamente. Les pido de favor, salimos y regresamos para ver el tratamiento final y terminamos. Aquí los veo. Recording. Como les estaba diciendo, básicamente en esta forma, la infiltración que va a tener, pues va a generar esa hipoplasia o estas deformidades. Y pues estas son las más comunes o más características que podamos ver. No necesariamente van a aparecer todas juntas, puede ser que tengamos un paciente con una u otra de esas que estamos viendo. Y bueno, pues como ya habíamos comentado, el diagnóstico pues va a ser con todas aquellas dermatosis que nos puedan generar la presencia de pápulas, de nódulos, de gomas, y principalmente tenemos que tener muy en cuenta la historia clínica para que podamos nosotros hacer un buen diagnóstico. ¿Qué me va a ayudar? Acuérdense, hacer la prueba del treponema de campo oscuro para que yo pueda pues comprobar que efectivamente hay la presencia del treponema y entonces yo pueda tener ahora sí el diagnóstico. Podemos hacer otro tipo de pruebas también en busca, ¿verdad?, de las titulaciones, por ejemplo, en el BDRL, pero nuevamente cuadro clínico y el campo oscuro, y con eso básicamente ya tenemos el diagnóstico. El tratamiento básicamente es penicilina benzatínica lo que nosotros tenemos que administrar, y si se fijan en cualquiera de las etapas donde haya sido detectada, pues básicamente es el mismo medicamento. Lo que puede llegar a variar es de que sea una única dosis hasta que se puedan administrar más dosis dependiendo de cuál es la etapa donde se está diagnosticando. En el caso, por ejemplo, de que ya sea detectada una sífilis congénita, pues va a depender también del tiempo de nacido que tenga, en este caso, el bebé. Obviamente, esto también el pediatra tiene que ver en cuanto al peso, etcétera. Pero en promedio, estas son las dosis que se manejan y nuevamente, pues es el mismo, bueno, en este caso es la penicilina, básicamente, pero es la cristalina. Básicamente ese es el tratamiento que se tiene que dar, va a ir cambiando en cuanto a lo que es la dosis o las unidades que se van a administrar, ya dependiendo de las formas que vamos a ver. Y pues básicamente eso es todo lo que nos faltaba de ver. Como les dije, era un tema bastante largo. Fácil, me aventé las 2 horas y 15 minutos sin parar de hablar, pero me da gusto que lo hayamos podido terminar. Eso es lo que nos faltaba. Para el examen, ¿cuántas preguntas vienen? Son 25 preguntas, abarca los 3 parciales. De este último parcial son, si no me equivoco, son 4 temas. En promedio, ¿cuántas preguntas vienen de este parcial? Pues básicamente van a ser unas 6, 7 preguntas, más o menos lo que vamos a ver de este parcial. Todas en el mismo formato, ya saben, ABC, eligen la mejor y no hay 2 respuestas, siempre es una. Puede haber falso y verdadero y puede haber imágenes. ¿De dónde vienen? Pues ya lo saben también. Todo lo que hemos visto en los ejercicios, prácticamente de ahí sale el examen. Entonces, no se preocupen, no va a estar complicado. Necesito nada más, por favor, si ya tomaron el correo electrónico que les puse en la primera hora, a alguien del grupo A y del grupo C, mándenme un correo electrónico, por favor, para responderles por ahí con el link para que puedan entrar al canal y ver el video de la clase y para que le pueda enviar esta presentación y se las pueda compartir al resto del grupo para que la tengan para estudiar.
Me falta que me diga la fecha el grupo C para el examen. Si no la tienen o si ya me la habían mandado, necesito también que me lo hagan saber a través del correo electrónico porque no sé si me va a llegar el teléfono mañana pasado o qué, y no quiero estresarme con que no tengo manera de comunicarme, por favor, ¿sí? Bueno. Doctora, una pregunta. ¿Cuál era el correo? Lo vuelvo a poner aquí, es betty.montesinos@hotmail.com. Déjame, lo vuelvo a poner para que ahorita lo copien. Ahí está. Ya les debe de aparecer en el chat. ¿Sí lo ven? ¿Sí les llegó? ¿No te aparece? No. No, claro, aquí me aparece como que ya se envió. Pero bueno, es Betty, es BETTY, así como está, Betty.montesinos con C de casa, @hotmail.com. ¿Ok? No importa que me lo mandaron 2 o 3 personas, no pasa nada, pero sí quiero que alguien del A y alguien del C me haga favor de enviarme el correo para a través de la persona que me lo mande, pues hacerles llegar, como les digo, las 2 presentaciones que están pendientes. Si por X o Y no se puede, no pudimos, cualquier cosa, lo que voy a hacer es enviarles mensaje a través del teléfono de mi esposo, que ya llegó de Colombia, sí, creo que sí les comenté, y ya cumplió su cuarentena, así que aquí anda. Entonces, él lo tengo precisamente ingresado en el grupo de WhatsApp por cualquier cosa, pero como no tengo teléfono, no, vaya, la comunicación está rota en ese aspecto. Pero mi intención es que lo hagamos a través de este correo electrónico. Cualquier cosa, si veo que no se puede o algo, ya veo la manera de comunicarme a través del de mi esposo al grupo para hacerles saber, ¿ok? Entonces nada más me queda pendiente que me digan eso y que yo les envíe lo que es la clase para que tengan su material para que puedan estudiar para este examen. Bueno, pues ahora sí los dejo porque ya estoy con la garganta hecha trizas, estoy desde las 9 de la mañana. Cabriales, ya me llegó, gracias. Aquí ya me apareció en pantalla que me acaba de llegar. Y bueno, desde las 9 de la mañana no he parado de hablar, así que ya me duele la garganta un poco. Los dejo entonces, chicos. Quedo pendiente con ustedes. Muchas gracias por estar, como siempre, aquí conmigo. Cuídense mucho y que tengan muy buena tarde. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego.